Llegados a este punto del año y tras haber ganado ambos splits de LPL y el MSI, el consenso es que JG es el mejor equipo del mundo. Por su alineación con superestrellas en cada posición puede parecer que todo haya sido un camino de rosas, pero quedarnos en eso es ignorar todo el trabajo y el desarrollo que han sido necesarios para llegar a esta posición. Vamos a ver cómo se construye un super equipo. El primer ingrediente es una base sólida. El bloque de 369 Kanavi y Missing ya había competido con éxito en 2022 con un estilo muy basado en las teamfights y las iniciaciones rápidas. También se mantuvo el staff técnico y un entrenador principal en Home que llevaba en el equipo desde 2018 y ya había demostrado con creces su valía para la organización. El segundo ingrediente es incorporar superestrellas al equipo, pero hacerlo con sentido. La incorporación de Ruler era un movimiento prácticamente sin riesgo, estilísticamente similar al Hope que reemplazaba, pero mejor en todos los aspectos, sobre todo en la fase de líneas. No era así con el cambio en la mid lane. Knight es un jugador completamente distinto a Yagao, tanto en el estilo de juego como en personalidad. Históricamente le ha costado desarrollar buena sinergia con sus junglas a pesar de ser muy dominante en línea. Por el otro lado, Kanavi solo había jugado profesionalmente al lado de Yagao, un jugador dispuesto a sacrificar su línea para apoyar a las jugadas de un jungla siempre carry. No estaba nada claro que ese duo mid jungla fuera a funcionar, pero sabíamos que si lo hacía, sería de los mejores del mundo. Y así lo vimos desde el primer día. La permanente ventaja de Knight en los intercambios de línea y en las escaramuzas le permite a Kanavi jugar con facilidad su estilo basado en invadir al jungla rival. Además, con un milenario de intachables en teamfights, el jungla coreano supo dar un paso atrás, abandonar sus campeones más carries y jugar mucho más alrededor de sus líneas. El tercer ingrediente es el trabajo en el día a día. Para ilustrarlo, vamos a repasar todo lo que ha ido cambiando en JG durante el año y cómo se han adaptado a sus circunstancias y a los rivales. El primer problema que tuvo que solucionar Home fue alrededor de Ruler. Sin conocimientos de mandarín antes de fichar por JG, el tirador empezó a estudiarlo incluso antes de trasladarse a China, pero inicialmente su comunicación con el resto del equipo dejaba mucho que desear, llevando a fallos de coordinación y muchas peleas perdidas para Jingdong. Mientras Ruler seguía estudiando y Kanavi ejercía de traductor, encontraron dos formas de esquivar el problema. La primera fue jugar con posiciones de pokeo alrededor de Jace, Syndra y Varus Zeri con Maokai que no requieren tanta comunicación rápida. Así evitaban que los ligeros deslices en coordinación se pagasen tan caros. La segunda idea fue la guerra relámpago, con posiciones que priorizan la rapidez al incorporarse a una pelea con campeones como Rakan, Ahri, Vi o Zeri. Este estilo que siguen jugando a día de hoy enfatiza mucho más los movimientos por el mapa de Missing y Kanavi, así como sus iniciaciones, y les permite plantear escaramuzas en sus términos, teniendo siempre un objetivo claro en el que concentrarse y simplificar así la comunicación. Al tener ambos estilos muchos campeones en común, podían pivotar de uno a otro durante el draft, y esto les sirvió para conseguir una primera posición en temporada regular, pero también significaba que los campeones con los que el equipo se encontraba cómodo eran reducidos, sobre todo en la posición de AD Carry donde Varus y Zeri eran sus mejores picks de lejos. Su gran rival en primavera fue Bilibili, el equipo que mejor jugaba las teamfights de toda la liga. Para derrotarles, JG tuvo que dar otro paso adelante, y se decidieron a ganarles en su propio terreno, convirtiendo las teamfights en su mayor fortaleza y su seña de identidad hasta el día de hoy. El mandarín de Ruler ya era pasable y habían desarrollado el suficiente nivel de coordinación para jugar con posiciones de teamfight tradicionales. Aparecieron Jinx y Aphelios, Knight fue capaz de tomar un rol más de apoyo con Annie y Lissandra y Kanavi volvió a recuperar peso como carry con su Wukong. Se habían convertido en un equipo completamente en sincronía, y con sus teamfights conquistaron la LPL y el MSI en el que deslumbraron al mundo. Habiendo llegado a la cima tampoco ha sido sencillo mantenerse allí. Al volver del MSI se les notaba completamente perdidos en el meta e incluso perdieron su primera serie sin llegar a enterarse de qué hace Emilio. Necesitaron 2 semanas de trabajo para ponerse al día y a partir de entonces empezaron a innovar en el metajuego de la LPL con las composiciones de doble DPS que inauguraron jugando con Belvez en la jungla pero terminaron adaptando a Ivern como support. En los playoffs de verano se encontraron en el NG un rival del perfil al que no se habían enfrentado hasta entonces, con un dúo mid jungla,
igual o mejor que el de JDG y con una botlane de la que tampoco podían abusar. Sin temblarles el pulso recurrieron a darle el protagonismo a T6-9. Aunque su habilidad para jugar sin recursos ha sido fundamental, todo el año el equipo aún no había jugado a su alrededor en el early game. Con Kennen o el combo de Renekton Sejuani en top y Sivir o Ezreal en la botlane renovaron de nuevo la identidad del equipo para adaptarse al rival y se llevaron el título de verano. JDG no ha perdido ningún mejor de 5 en todo el año, pero ha estado cerca, teniendo que remontar tras verse 1-2 por detrás contra Li Ning, T1 y Bilibili. Han necesitado cambios constantes y una muy buena adaptación a sus rivales. Durante el Mundial ya han mostrado una nueva cara jugando una composición de puro snowball que aún no habían enseñado. Tanto la organización como los entrenadores y los jugadores lo han puesto todo de su parte para tener el mejor año posible. Así es como se ha creado el super equipo de Beijing Jingdong Gaming Intel Esports Club. That was some of the best team fighting I've seen in the history of League of Legends. Yeah. From JDG, I think was the only team we scrimmed against this year where I really felt I could feel their skill. JDG more than anything, they're just like clutch. When the Korean teams go play against JDG, they're going to get clutch. This world's like, it's clearly JDG that is going to be the favorite. Are you praying, Noah? To roller. I really want to face JDG. You're not going to win the game playing meta into JDG. El único equipo que parece fuerte es JDG. JDG is just a different team, like. I just want to play against Knight. 그래도 저희가 MSI에서 진동한테 무너졌었기 때문에 Only GGG was absolutely insane. Ganitas de ver a esta gente contra JD Gaming, JD Gaming es el mejor equipo del mundo.